La formación docente en Argentina nace a partir de una necesidad del Estado. Era una cuestión urgente la de lograr unir bajo una misma identidad nacional a una gran y diversa masa de habitantes dispersos en el amplio territorio. Las maestras y sus escuelas fueron las herramientas mediante las cuales el país construyó a sus ciudadanos. El primer establecimiento fue el de la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870. La profesión fue muy feminizada desde el principio, siendo estas docentes vinculadas con el estado civil de señoritas y debiendo las mismas poseer una moral intachable, devolviéndole a la sociedad como contraprestación un estatus altísimo, similar al de una persona con vocación religiosa, y llevando con el tiempo a la construcción de la idea del apostolado. Por otro lado, las formaciones contribuyeron a dotar a los bachilleres de una finalización para sus ciclos secundarios, que estaban inacabados. En esa época eran de 3 años de duración, a los cuales, sumándoles 2 años más de aplicación y práctica docente, se lograba el título de maestro normal. ¿En qué año comenzaste la escuela primaria? ¿Recordás a tus maestras? ¿Había maestros varones? La escuela primaria la inicié en el año 1950 cuando estaba por cumplir los 6 años. Las maestras, recuerdo a cómo iban vestidas y cómo se presentaban ante el alumnado. De impecables guardapolvos blancos almidonados, muy bien peinadas, correctamente pintadas, perfumadas, recuerdo. No había maestros varones y lo que recuerdo es que además de la parte teórica que debíamos estudiar, pues se daban muchos deberes también, se insistía mucho en el abordaje de la memorización de los temas. No había mucho diálogo, salvo el referido a los exámenes orales y escritos que había que dar permanentemente, sino que, los exámenes escritos no se nos avisaba nada, ni que nos preparemos, eran todos sorpresivos, y lo que sí se insistía mucho en las buenas costumbres, en el respeto, en los valores, se insistía mucho. ¿Cuántos años duraba la educación secundaria? Duraba 5 años. Yo empecé en el año 57, 1957, y egresé en 1961. En el momento que decidiste continuar con el magisterio, ¿había otras opciones de formación docente en la ciudad? ¿Cuánto tiempo duraba la formación? ¿Se hacían muchas prácticas? Cuando decidí seguir la carrera del magisterio, el título que se obtenía era maestro normal nacional, no había otras opciones de formación docente en la ciudad. Era el único título, digamos, con terminación de carrera que se daba en Concepción del Uruguay. Ser docente normal otorgaba un estatus muy reconocido en la ciudad porque se respetaba mucho la labor del maestro y lo que representaba el maestro para las distintas consideraciones que se hacían en la ciudad. Tanto es así que desde el punto de vista del ingreso, los maestros tenían un muy buen ingreso y en consecuencia tenían un pasar que se asimilaba a otras actividades como maestros, bancarios, judiciales y demás. Con respecto a las prácticas, funcionaba así. El profesor de la materia se contactaba con los maestros que estaban a cargo de los grados y se preparaba el tema que íbamos a dar en la práctica. Siempre nos daban unos días antes, creo que era como una semana, me parece, para preparar todo el material de apoyo, la parte didáctica, ¿no? Apoyar el método que llevábamos y tomábamos, nos hacíamos cargo del grado y nos observaba la maestra en algunas oportunidades nuestra profesora. Después ellos, en la misma escuela normal, los distintos maestros que habían observado a los alumnos junto con la profesora a cargo de la materia de práctica, comentaban, se hacían análisis y demás, y después la profesora hablaba en el aula con nosotros y destacaba algunas cosas y trataba de perfeccionar otras, así eran las prácticas. El profesor de práctica insistía en lo teórico y estaba evidentemente orientado a las prácticas que íbamos dando.